podrá ser usada en los escenarios pertinentes que consideremos necesarios. Y ustedes permanecer en esta sesión están autorizando y dando su consentimiento para dicha grabación. Muchas gracias a todos por el espacio y los dejo con Laura Pira. Hola, buenas tardes para todos. Entonces, gracias Andrei por la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los índices, el tema de índices de renta fija. Vamos a hablar un poco sobre los índices de deuda pública y los índices de deuda corporativa. Entonces, voy a cerrar la cámara para temas de conectividad y les voy a presentar pantalla. Por favor, me pueden avisar si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Listo, entonces, ya un segundo. Listo. Bueno, entonces, como les mencioné, pues vamos a hablar un poco de índices de deuda pública y de deuda privada. Entonces, denme un segundo que esto no se me está compartiendo bien. Mm, Listo, ahora sí. Bueno, entonces, inicialmente sobre el tema de índices, vamos a tratar algunas definiciones. Vamos a dar algunos ejemplos con el fin de poder dejar claro como el concepto de índices. Vamos a hablar del uso de los índices de precios y finalmente vamos a hablar un poco sobre la familia de índices de precio. Entonces, para dar una introducción breve sobre lo que es un índice, inicialmente tendríamos o pensaríamos que un índice viene siendo como una serie de datos que busca capturar como la dinámica de un conjunto de activos o de un universo de activos a seleccionar. Entonces, digamos que los índices suelen tener un objetivo y ese suele ser como hacer el seguimiento al comportamiento de un grupo de activos de interés. Digamos que esta primera definición es bastante general, una definición bastante general de índice, porque cuando hablamos de dinámica, digamos que tratamos de hablar o nos referimos como a dinámicas de precios o de un grupo de activos o dinámicas como su rendimiento, duración, crecimiento, etcétera. Digamos que todo depende del diseño inicial de ese índice, entonces digamos que esa dinámica puede capturar cualquiera de esos aspectos. Digamos que en ese sentido podríamos decir que el valor o en esa serie de datos nos va a dar un valor, que va a ser el valor del índice y ese valor de índice lo que nos va a decir es que va a ser un indicador que va a medir, por ejemplo, cosas como rendimiento, crecimiento, duración, precio, etcétera. Vamos que para cerrar un poco este tema de la definición inicial, podríamos decir que el índice viene siendo como un benchmark o un punto de referencia para poder evaluar el desempeño de un sector del mercado o del mercado en general. Eso, digamos que depende también. ¿Y por qué se menciona esto inicialmente? Porque los índices tienen una particularidad y es que hacer un benchmark no pueden o no se pueden comprar directamente. Digamos que es digamos que caso diferente a lo que sucede, por ejemplo, con los ETF. Entonces, digamos que los ETF vienen siendo como esos fondos que se cotizan en bolsa y que podemos comprar y vender y que usualmente tienen el objetivo de replicar dinámicas de un índice, por ejemplo. Entonces, digamos que se vendría siendo la diferencia entre un índice y un ETF.
Digamos que dentro de esas dinámicas a capturar dentro de un índice, pues también están los índices de precios. Y digamos que un ejemplo para poder entender un poco mejor son por ejemplo, uno muy allegado como digamos que eh, a nuestro país es el índice de precios al consumidor. Digamos que el IPC es un índice que refleja un indicador económico y ese indicador económico lo que hace es medir, por ejemplo, como la variación promedio de los precios de algo que nosotros conocemos como la canasta familiar. Como es que esa canasta familiar viene siendo como un conjunto de los bienes o servicios más representativos de los consumos en los hogares de nuestro país. Entonces, digamos que ese IPC o, ese, o esa variación promedio de precio se va a medir durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, eso por ese lado. Y para este índice en particular, digamos que su objetivo es poder cuantificar la inflación o la deflación de nuestro país. Entonces, digamos que, en otras palabras, nos va a permitir identificar o sí, identificar el poder adquisitivo del dinero en Colombia. Eh, digamos que otros ejemplos que tenemos acá son, por ejemplo, índices del mercado financiero como el MSCI Colcap y el Coltes. Digamos que podrán ustedes conocerlos, algunos de ustedes. Y, por ejemplo, para la parte del MSCI Colcap, este es un índice que se desarrolló con alianza de la Bolsa de Valores y se desarrolló como sucesor o reemplazo de un índice anterior que el índice, digamos que original, era el Colcap y ese índice Colcap se creó en el 2008 y como que estuvo vigente, si no estoy mal, hasta el 2021. Vemos que luego del 2021 nació el MSCI Colcap en su reemplazo y el objetivo de este índice, digamos que es ser un referente principal del mercado accionario en Colombia. Entonces, como vemos acá, este es un índice que está compuesto por 20 emisores diferentes y 25 de las acciones más líquidas del mercado. Digamos que este tiene una particularidad y es que la canasta de acciones que componen este índice se seleccionan según su bursatilidad y además se pondera por capitalización de mercado. Es que esa es digamos que más adelante vamos a hablar un poco de la forma en cómo se podría construir un índice. Podríamos hablar de algunos de estos detalles. Digamos que otro índice muy importante es el Coltex. Digamos que el Coltex también es un índice desarrollado por la bolsa. Y este índice es un índice de títulos de deuda pública de Colombia. Este índice, digamos que tiene por objetivo em, serle útil a aquellos inversionistas em, que tienen, valga la redundancia, como objetivo seguir o estar expuestos al mercado de renta fija de Colombia. Digamos que esta familia de coltes, digamos que hay dos coltes diferentes. Y este está compuesto, comprende todas las categorías, perdón, comprende todas las categorías de emisores en el mercado local. Y por mercado local me refiero al gobierno y titularizaciones. Y como mencioné, hay dos tipos de coltes, que son los coltes en pesos y coltes en URs. Digamos que adicionalmente dentro de cada una de estas familias de coltes hay sí, unos subíndices, por decirlo así, que son coltes en corto y largo plazo, donde el corto plazo se va a definir los títulos que están dentro del rango de tiempo de 1 a 5 años y los de largo plazo son los que están mayores a 5 años. Entonces, digamos que el objetivo de estos dos índices es poder medir la evolución general de ese segmento de títulos de deuda pública interna, como lo son los títulos
clase B en pesos o test clase B en UERs. Entonces, bueno, esto por la parte de los índices. En, en general, digamos que los índices, digamos que son digamos que nosotros acabamos de hablar como en índices a nivel Colombia, pero cuando hablamos de índices en el mundo, digamos que el número y la variedad de índices que existe en el mundo es inmensa. Digamos que uno de los ejemplos que tenemos, por ejemplo, son el S&P 500, que este está enfocado en el mercado de bonos corporativos. Otros ejemplos son como el S&P de bonos globales, que lo que tratan de hacer es construir una familia que cubra como una región del mundo. Entonces también están los S&P, el S&P Treasury o gobiernos soberanos o gobiernos en desarrollo, que lo que tratan de hacer es simplemente son como eh, usar títulos del gobierno y, pues lo que hacen es seguir el rendimiento de esos instrumentos. Incluso, digamos, entidades como Bloomberg han desarrollado índices globales para diferentes países. También tenemos ejemplo del FTSE de Russell, que tiene bonos emitidos para los diferentes países y también para bonos corporativos de los diferentes países. Y digamos que esto es una pequeña muestra digamos que el S&P es uno de los más conocidos, pero realmente hay demasiados índices que no solo se enfocan en medir el precio, sino también rendimiento, crecimiento de muchos sectores del mercado. Y como son los bonos, por ejemplo, los índices de deuda pública, que son los que tratan de medir como una región mucho más amplia, como los títulos ya de deuda soberana. En Colombia, como mencioné anteriormente, tenemos los más representativos que son los de cortes de bolsa. Y aquí mencionamos los que ya dije anteriormente. Eh, digamos que son los test de clase B en pesos y test de clase B en UERs. Digamos que este índice se desarrolló, digamos que con el objetivo también de que sea un índice que sea ampliamente conocido y que sea como punto de referencia para el mercado. Listo, entonces aquí entramos como en un tema un poco más particular, un poco, digamos que también es bastante interesante y es que los índices, aquí hablamos de los índices de renta fija corporativa. Entonces, la primera definición que tenemos para los índices de renta fija corporativa es que estos buscan reflejar una dinámica, pero agregada, de los precios de instrumentos de deuda emitidas por entidades financieras, bancos, empresas privadas, etcétera. Digamos que la particularidad de estos índices es que van a tener un riesgo diferente al país, porque van a tener en cuenta el riesgo de cada uno de esos emisores. Digamos que haciendo como el versus entre índices de renta fija corporativa en Colombia versus índice de renta fija de deuda pública, digamos que para en la parte de índices de deuda pública, nosotros tenemos alrededor de unos 25 títulos, si no estoy mal, emitidos por el gobierno para la parte de deuda pública, mientras que para los índices de deuda corporativa existen, digamos que tal vez en cantidades de cientos, tal vez más, de títulos, que son los que van a componer como ese universo de títulos susceptibles a escogerse para la creación de un índice. Entonces, digamos que aunque para el sector de renta fija corporativa hay muchísimos más títulos y diversidad para escoger, la diferencia con deuda pública, la mayor diferencia viene siendo su liquidez.
porque claramente pues los títulos de gobierno vienen siendo muchísimo más líquidos. Caso contrario a lo que sucede por los títulos corporativos, porque digamos que todo depende de qué sector del mercado financiero quiero replicar. Y dependiendo de la necesidad de, por ejemplo, que tenga yo de generar o replicar cierta dinámica, voy a poder identificar si tengo la suficiente cantidad de información o de instrumentos para poder construir mi índice. Como es que aunque el sector corporativo es mucho más diverso, tiene mucho más títulos, no todos tienen en ciertos sectores, por ejemplo, no tienen la misma liquidez, lo que luego pues vamos a ver que vamos a encontrarnos con un problema que es la insuficiencia en los datos para poder construir índices. Digamos que acá, digamos que me voy a atar un poco a la forma en cómo nosotros construimos los índices en Precia. Y esto lo digo porque Precia no solo genera índices de Precia como tal, que son los que vamos a ver más adelante, sino que también genera índices de renta fija corporativos de forma personalizada. Entonces, digamos que bajo esos dos tipos de índices, nosotros tenemos cierta metodología para poder desarrollarlos de una manera muy objetiva. Entonces, en ese caso, hemos identificado como los factores más comunes para la construcción de un índice. Entonces, digamos que en esta parte, vamos a ver perdón, el segundo ítem, que es donde hablamos de la diferenciación por tipo de calificación crediticia del emisor, indexación, eh, indexación de los pagos y tiempo de vencimiento. Entonces, digamos que em, Precia genera también índices personalizados tratando de obedecer a los objetivos o necesidades que el cliente tenga para poder desarrollar un índice. Entonces, inicialmente, digamos que uno de los primeros pasos que tenemos nosotros o que se tienen en general para la construcción o generación de un índice es construir su canasta, ¿no? Esa canasta se va a construir a partir de un universo de inversión, donde ese universo de inversión vamos a verlo como ese universo de títulos que van a ser susceptibles a elección para construir mi canasta. Entonces, esos títulos tienen que cumplir con ciertas características para poder seleccionarlos. Ahí vamos a hablar de un tema que nosotros les decimos criterios de selección. Y esos criterios de selección, los primeros son los criterios iniciales. Los criterios iniciales vienen siendo como esas características faciales de los instrumentos con los que yo voy a buscar definir mi universo de inversión inicial para mi índice. Entonces, dentro de esas características faciales, yo voy a tener en cuenta cosas como la diferenciación por tipo de emisor. Digamos que en la parte del tipo de emisor, yo voy a tener en cuenta como si son bonos, ay, perdón, si son bonos, perdón, si son bonos del gobierno, si son corporativos, etcétera. Entonces, bueno, segundo. Listo. Otros de los criterios que tenemos para seleccionar entre los criterios iniciales también es los tipos de títulos. Entonces, digamos que acá es donde mencionaba si son bonos, CDTs o entre otros. Y como mencioné ahorita, pues los de tipo de emisor, que pueden ser de gobiernos, bancos, corporaciones financieras, empresas del sector real, entre otros. Digo gobiernos en caso de que queramos construir un índice de deuda pública, pero inicialmente son, pues, hablando de índices de renta fija corporativa, hablamos de bancos, corporaciones financieras, sector real y demás. Digamos que acá también tenemos en cuenta criterios como las monedas, por ejemplo, que sea en pesos o en URs, como sucede en el índice de Cortés. Y también tenemos en cuenta las tasas de indexación de los cupones. Entonces, puede ser tasa fija, IPC, IBR, y esos también pueden estar atados a plazos, por ejemplo, el IBR de un mes a 3 meses. Otra cosa que tenemos en cuenta es la calificación crediticia, que ahí es donde va atada con el riesgo emisor. Y usualmente, por ejemplo, en Precia, tratamos de seleccionar.
digamos que las mejores calificaciones crediticias, que vienen siendo desde AAA hasta A en términos de calificaciones crediticias. Y por último, también tenemos en cuenta cosas como plazos al vencimiento. Entonces, en plazos al vencimiento, realmente podemos tener en cuenta tanto el muy corto plazo, mediano o largo. Vamos que, por ejemplo, haciendo referencia al índice de Cortes, el Corte solo tiene mm, dos familias, que son los de 1 año a 5 años y los de mayores a 5 años, que se definen como corto y largo. Pero nosotros podemos definir ese universo de vencimientos como pueden ser muy corto plazo, como incluso 7 días, eh, hasta plazos muy largos, eso dependiendo de los títulos que yo quiera escoger, y pueden ser hasta plazos como de 30 años y demás. Em, Otra característica que tenemos en cuenta es que son factores como la liquidez. La liquidez, digamos que es algo bastante relevante. Y aquí lo que vamos a hacer es revisar las operaciones que se realizan sobre los títulos durante una ventana de tiempo escogida. Y sobre eso vamos a definir temas como la cantidad de transacciones y el volumen de la negociación para poder definir ese criterio de selección que queremos para que el índice ingrese con un mínimo de liquidez a nuestra canasta. Y pues en esto vamos a tener como un número o según, eso también es como a criterio de entre el precio y el cliente y es que se va a definir como ese número de transacciones mínimas y esas mínimas, por ejemplo, pueden ser anuales para cada título para que sea susceptible de ser escogido. Y también se va a definir un monto mínimo operado también de forma anual, puede ser, para cada título. Digamos que algo digamos, cabe aclarar, y es que no necesariamente eh, tenga que ser esos tipos de criterios. Digamos que también depende mucho del diseño que quiera el cliente y se pueden agregar muchos más criterios. Em, También tenemos, y por eso pues tenemos como otra parte de criterios muy específicos que básicamente dependen del enfoque y del objetivo que se quiera con el índice. Y en eso pues vamos a tener cosas en cuenta como los límites de vencimiento o duración del índice, por ejemplo, la cantidad máxima de títulos que queremos dentro de la canasta puede ser. También restricciones de concentración por emisor, o sea que haya cierta diversificación de títulos emitidos por ciertos emisores en la canasta. Y adicionalmente, digamos que algo que hemos visto o hemos desarrollado recientemente en empresas, son algo que llamamos como buckets o subcanastas para poder mantener como una homogeneidad en el plazo al vencimiento de los índices que componen nuestras canastas. Y aquí pues ya vamos a hablar como tal de los índices de precio. Los índices de precio básicamente se desarrollaron con el objetivo de ser netamente una referencia de mercado. Vamos que no va a buscar, este índice no busca como que superar ciertos comportamientos del mercado, mejorarlos, sino simplemente busca ser un punto de referencia del mercado financiero. Y pues este mercado financiero va a ser pues los índices, o perdón, el mercado de renta fija, que refleje el comportamiento del sector corporativo. Entonces digamos que los índices de precios se pueden usar como benchmark, como mencioné anteriormente, para portafolios, para la construcción de portafolios de manera activa en este tipo de instrumentos. Entonces aquí podríamos hablar de aquellos clientes o personas que quieran construir un portafolio que le gane a cierto índice. Entonces ahí hablamos como esa manera activa de inversión. Y también se puede tomar como punto de referencia para otros portafolios, que ahí hablamos de una estrategia
pasiva que no es de superar o mejorar el comportamiento, sino simplemente replicarlo. Y por último, como ya mencioné, pues simplemente hacer la evolución del mercado de renta fija corporativa. Digamos que dentro de nuestro universo de inversión tenemos bonos y CDTs emitidos por bancos, también por sectores reales, otras entidades financieras y demás. Y pues acá tenemos calificaciones crediticias que van desde el AAA hasta el AA, que estas son calificaciones que hacen alusión al riesgo de impago que tiene cada emisor de esos títulos. Entonces, dentro de la metodología de cálculo, entonces, digamos que una de las cosas que hacemos es las que ya le mencioné, que es como la primera parte de construir la canasta. Aquí se tienen como esos criterios de selección, que son esos tres que les mencioné. Y otro tema que se tiene en cuenta es la definición de la frecuencia de recomposición de la canasta. Digamos que la recomposición de la canasta en general puede ser cada 3 meses, cada mes, cada año, o sea, depende de las necesidades o lo que se quiera con el índice. Digamos que esta frecuencia de recomposición se va a hacer en función de como el límite inferior del plazo al vencimiento de mi universo de inversión. Entonces, en ese caso, vamos a tener para límites inferiores mayores a 3 meses, pues vamos a tomar como límite, como frecuencia de recomposición, por ejemplo, 3 meses. Y si tenemos sí, límites inferiores menores a 3 meses, vamos a tomar como lo que nos dé de ese límite inferior. Por eso mencionaba como que puede ser 7 días, un mes, etcétera. Y digamos que también se define en cuándo o en qué momento se va a hacer ese rebalanceo, que usualmente desde Precia lo que hacemos es eh, generar esa recomposición el día hábil inmediatamente anterior al que se realiza la selección de los títulos para la recomposición de la canasta. Entonces, digamos, si la canasta se rebalancea cada 3 meses, yo voy a recomponer esa canasta el día hábil anterior a que se cumplan esos 3 meses, porque así voy a tener como mi canasta lista y al siguiente día, el día que ya tenga que tener como la nueva canasta, voy a tener la posibilidad de ya valorar mi canasta con los nuevos títulos que ya están vigentes a la fecha de vencimiento de la canasta. Digamos que también tenemos dentro de la metodología cosas dentro de los pasos para poder generar los índices. Tenemos como el procedimiento como tal de selección de los índices. Entonces, digamos, dentro de ellos tenemos cosas como la definición de ese universo de inversión, que aquí lo que vamos a hacer es tomar todos los títulos de renta fija em, que son valorados por precio y que completen los criterios de selección que vimos anteriormente. También vamos a tener como la parte del cálculo de algo que nosotros llamamos indicador de liquidez de cada título. Entonces aquí lo único que hacemos es con las operaciones de los títulos de nuestro universo de inversión para generalmente un año. Calculamos ese indicador de liquidez usando un ponderador específico y ese indicador de liquidez básicamente se va a calcular como un promedio ponderado entre el volumen de negociación acumulado y la cantidad de transacciones acumuladas para tener como ese indicador de liquidez mínimo para que el índice pueda, perdón, el título pueda ser parte de ese índice. También tenemos, por último, otro paso que es el criterio de concentración, perdón, ya como tal la selección de los títulos de la canasta. Entonces aquí lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es seleccionar los títulos de forma descendente en base a ese criterio de indicador de liquidez que mencioné. Y ahí vamos a seleccionar como los primeros N títulos. Esos N títulos van a ser definidos por el cliente. Mm, y esos primeros N títulos son los que van a conformar mi canasta. Y aquí pues tenemos en cuenta ese criterio de concentración por emisor. Como es que estos son los títulos, los pasos que nosotros realizamos para, para poder crear nuestra canasta.
Digamos que ahí ya pasamos a la parte de ver si hay o no títulos suficientes para la construcción de la canasta. Entonces, digamos, un cliente me dice, no sé, quiero que mi canasta esté compuesta por, em, no sé, 15 títulos y me define ciertos criterios o condiciones faciales para seleccionar esos títulos. Pero dentro del mercado de renta corporativa no existe la suficiente liquidez para eso, para títulos con esas características, por lo cual no vamos a tener suficiente información para construir nuestra canasta. Digamos que en ese caso nosotros siempre ya tenemos también, em, digamos que una metodología a seguir en caso de que haya insuficiencia en la información de las operaciones para los títulos. Entonces ahí hacemos uso de temas como el plazo al vencimiento y hacemos como cosas de quitar y seleccionar títulos de tal manera que podamos acercarnos a la media duración de nuestra canasta. Y finalmente ya hacemos lo que nosotros tenemos como la generación del valor del índice, que ahí es donde hacemos nuestro cálculo de valor diario del índice. Y aquí tenemos en cuenta temas como el tratamiento de los cupones, el vencimiento de los títulos y el cálculo del peso de cada instrumento. Entonces, digamos que en la parte del vencimiento de los títulos, por ejemplo, yo tengo una canasta que tiene X títulos y uno de ellos se me vence, entonces por eso es necesaria el rebalanceo periódico de la canasta. Entonces, en la canasta lo que él va a hacer es simplemente en cada momento de rebalanceo sacar los que ya no cumplen con las condiciones de representatividad del mercado y reemplazarlos por otro. Entonces puede suceder, por ejemplo, que yo tenga un índice de vencimientos de 1 año a 3 años y otro de 3 años a 10 años. Y pase que como el plazo del vencimiento cambia, entonces títulos que me pertenecían, por ejemplo, a un índice de 3 años a 10 años, pase a 1 año a 3 años. Temas de eso, digamos que el objetivo del índice siempre es buscar la representatividad del mercado. Por eso siempre vamos a ver cómo esa dinámica de reemplazar, sacar e incorporar instrumentos a nuestras canastas. Adicionalmente, nosotros tenemos un tema que pues venimos desarrollando hace un tiempo y es IOSCO. Digamos que IOSCO es una organización de comisiones de seguridad que es reconocida como el fijador de estándares globales para el sector de valores. Digamos que esta organización, digamos que es una organización global que agrupa a los reguladores del mercado de valores y digamos que establece ciertos estándares dentro de, digamos que esa política. Y son estándares para regulación, como mencioné, de los mercados de valores. Entonces, digamos que algunas de estas son como promover la cooperación para enfrentar temas como riesgos globales y mejorar como temas de transparencia, eficiencia y estabilidad de los mercados financieros. Digamos que esta organización es importante en la medida que ayuda a los mercados financieros en los diferentes países a que funcionen de forma más coherente y segura. Entonces aquí lo que trata de hacer es establecer estándares para proteger a los inversores y mantener como cierta confianza en el sistema. Digamos que IOSCO, digamos que nuestros índices de precio están adheridos a estos principios de IOSCO desde el 2024. Entonces tenemos como una certificación IOSCO en base como a modificaciones metodológicas que hemos hecho para que se adapten a estos estándares. Y ahora sí podemos hablar un poco sobre los índices de la familia de Precia. Digamos que la familia de Precia, el primer índice lo que hace es como tomar todo lo que existe en los títulos de renta fija corporativa
Y además tenemos otros índices que están ya divididos según su plazo al vencimiento. Por ejemplo, títulos de 3 meses a un año, de un año a 3 años, de 3 años a 10 años. Incluso, pues trata de revisar títulos de 10 años a 50 años. Entonces, en esa parte, pues digamos que como vemos en la gráfica, tenemos un comportamiento del valor de los índices de precio. Y aquí lo que podemos ver, por ejemplo, en el año 2020, si no estoy mal, es que los índices de precio han generado como ciertos comportamientos que responden como al comportamiento, a la redundancia del mercado. Entonces, por ejemplo, en el 2020 vemos una caída, pues creo que la caída más fuerte que tiene en la historia de los índices de precio y ese comportamiento se debe si no estoy mal, a los temas de la pandemia, cuando la inflación creció muchísimo y cuando hay un aumento en las tasas de interés de los títulos, pues eso se ve reflejado en una caída en los precios. Entonces, incluso vemos que hay títulos que cayeron hasta casi el 90, 10%, 10 puntos menos de su valor de referencia. Ah, bueno, otra cosa que se me pasó a mencionar es que todos todos los títulos o los títulos cuando se rebalancean van a tener el mismo peso. Y digamos, yo tengo 20 títulos y al momento de hacer su rebalanceo van a tener el mismo peso. Y además, el índice o sí, ese valor de ese índice inicialmente va a tomar como valor de referencia el uno que en términos porcentuales es 100%. Y de allí empieza a moverse según la dinámica del mercado respecto a su momento inicial. Entonces, como vemos, pues todos los índices de precio, cuando empezamos a calcularlos, que fue en el 2019, inician con el valor de 100, el precio de 100. Y ya como, por ejemplo, en temas, contextos de mercado, como lo que sucedió en pandemia, vemos esa dinámica en las caídas de los precios de los títulos. Otra de las caídas que vemos, digamos que relevantes, es la que empieza, si no estoy mal, en inicios del 2022 hasta inicios del 2023, que es esta parte que ustedes ven como acá, otra caída. Y si no estoy mal, ese también responde a un contexto global que es la guerra en Ucrania. Entonces, digamos que aquí vemos como los títulos de deuda corporativa también responden a las dinámicas del mercado y digamos que hay cosas también a tener en cuenta. Por ejemplo, hay índices o los índices de menor plazo, por ejemplo, de 3 meses a un mes, a un año, perdón, tienen como cierta estabilidad en, digamos que la variación o la sensibilidad a la variación de la tasa. Entonces, al ser tal vez mm, un índice compuesto por títulos con menor duración, tal vez tiene como menor sensibilidad a esas variaciones en el cambio de la tasa. Y eso lo vemos reflejado en la tasa, en la gráfica, digamos que la gráfica amarilla o la línea amarilla es la que representa este índice y es como ustedes pueden ver el más estable, pues decirse en el tiempo. Vemos que ese caso contrario lo vemos en el índice de más largo plazo, por ejemplo, el de 10 años a 50 años, que si no estoy mal es la línea azulita más oscura que está acá y que como podemos, perdón, es la naranja y es como podemos ver, es como que la que más sensibilidad tiene a esos cambios en la tasa, porque son los que tienen los cambios o responde más rápidamente a las situaciones de mercado y por eso vemos como em, comportamientos más pronunciados. Eh, Luego del 2023, inicios del 2023, vemos que pues, los índices de precio reflejan un comportamiento positivo en el mercado porque pues, se han valorizado por encima de su valor inicial
casi hasta el 70 puntos básicos, 70, perdón, 70 puntos porcentuales sobre su valor inicial. Esto es pues para la familia de Precia, que aquí podemos ver que tenemos los diferentes plazos y ahí tenemos en cuenta temas de indexación de la tasa como la IBR, el IPC o fija simple. Digamos que acá está todo revuelto y pues ahí lo vemos en la gráfica. También tenemos, Precia también tiene índices ya, digamos que sectorizados por indexación de tasa. Y es, por ejemplo, las gráficas de fija simple. Y digamos que acá de nuevo vemos como esos comportamientos sobre los contextos que hemos tenido en la historia. Y igualmente vemos como esa cierta estabilidad para el índice de menor plazo. También tener en cuenta que este índice también se ve mucho más, eh, digamos que estable, precisamente por esa duración en los títulos. Digamos que en IBR, en la tasa de IBR, tenemos algo, algo como más particular y es que este no responde tanto a esa variación de los precios. Y se ve como que no, o se puede ver que tiene cierta estabilidad incluso cuando hay como contextos bastante, ¿cómo se puede? No sé, bastante, que influencian bastante en el mercado global. Y finalmente tenemos los índices de precio del IPC, el índice a precios al consumidor. Y aquí vemos que tenemos índices tanto de corto como largo plazo y que siguen respondiendo como esas dinámicas, aunque no de forma tan volátil como nuestra primera gráfica, pero sí alcanza a verse como esa distinción entre los contextos de, por ejemplo, la pandemia y de la guerra en Ucrania. Entonces, estos son nuestros índices de precio y como les mencioné, pues tenemos una metodología muy específica para la construcción de estos índices que de ninguna manera es exhaustiva en definir que estos son los parámetros para la creación. Digamos que tenemos bastante versatilidad en la creación de estos títulos. Podemos ser tan abiertos como lo requieran los clientes para la creación de títulos personalizados, de índices personalizados. Y digamos que también como mencionamos, pues estos índices están bajo estándares de IOSCO, pues para mayor seguridad y confianza sobre nuestras valoraciones. Digamos que ya esta presentación no es tan larga, tiene como alrededor de 9 presentaciones. Ya acabamos esta capacitación. No sé si alguno tenga alguna pregunta a realizar sobre el tema. Señora. Que no mucho. Bueno, pues como no veo ninguna pregunta, pues en caso de que les surja una pregunta posterior, pueden escribirnos al buzón de atención al cliente. Nosotros podemos compartirles la grabación, incluso la presentación de esta capacitación. Y si tienen alguna pregunta adicional, pueden escribirnos al correo. Nosotros podemos estarles respondiendo en cualquier momento sobre las dudas que tengan. Bueno, y algo pues a adicionar es que en nuestra pantalla de entrada también podemos tener esa visibilización de estos índices de precio. Incluso tenemos incorporado la calculadora para calcular índices personalizados. Y ya eso sería todo por esta sesión. Perdón, una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo podríamos nosotros ingresar a esta calculadora eh, desde personalmente o tenemos que estar inscritos a algo o algo? Gustavo, ¿me recuerdas desde qué entidad nos hablas? Malusa.
Ok, eso es un nuevo producto que hace parte de nuestro portafolio. Si deseas más información, nos puedes escribir atención al cliente y desde ahí tenemos toda la información del producto que hace Laura referencia, que es Presa Intradía. Perfecto. Yo les mando el correo entonces. Y pues, ¿me lo puedes recordar? ¿El Sí, correo? ya te lo dejo en el chat. Gracias. Listo, entonces como ya no hay más preguntas, entonces espero tengan un buen día y gracias por su tiempo. Muchas gracias, Laura, muy amable. Bueno, hasta luego. Buen día. Gracias. Muchas gracias, buenas Gracias, hasta tardes. luego.